Permisología que se ha convertido en uno de los conceptos, diría yo, clave del debate económico y político aquí en nuestro país durante ya hace algunos años. Para algunos es el principal cuello de botella que frena la inversión, el crecimiento, también el empleo, y para otros el riesgo de que bajo esa etiqueta se debiliten resguardos ambientales, patrimoniales y sociales que han costado décadas construir. Bueno, en ese contexto, Horizontal y Pivotes entregaron al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hace algunos días un documento con 68 modificaciones legales y reglamentarias destinadas justamente a destrabar proyectos de inversión tras un trabajo de casi 10 meses intervenido, como ellos mismos dicen, con lápiz y goma de borrar. Bueno, para profundizar en el diagnóstico, el contenido de esta propuesta y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en esta materia, estamos conectados en la línea con Juan José Ovach, él es director ejecutivo de Horizontal. Juan José, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en el Más que Números. Buenos días. Hola, Juan José. Hola, Benja. Hola, Pato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Juan José, gracias por recibir el llamado. Antes de entrar en el detalle de esta propuesta que le entregaron ustedes al futuro ministro de Hacienda, déjame preguntarte qué te parece la conformación del gabinete, sobre todo el gabinete que tiene que ver con lo económico. Se habla mucho y se le tiene mucha esperanza, según he leído, a la dupla que conforman Jorge Quirós y Daniel Mas. Bueno, efectivamente conocimos la conformación del gabinete hace 2 días. Creo que los aspectos positivos, a ver, se logra combinar figuras de carácter técnico que conocen sus carteras, conocen las agendas que tienen que impulsar, junto con lograr cierta transversalidad política, básicamente los partidos que apoyaron a José Antonio Kast, y si tú quieres, los que estuvieron representados en el 62% del rechazo al primer proyecto constitucional. Entonces, se logra ese balance, que creo que es positivo, pero al mismo tiempo también genera muchos desafíos. El 67% de los ministros electos es independiente. En el gobierno de Piñera 1 era un 40%. Entonces ahí hay un desafío muy grande que va a ser lograr el apoyo político. Claro, dicen también que la labor de los subsecretarios podría un poco equilibrar esa falta quizás como de tema político, de política que tengan los ministerios, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se está viendo ahora. Lo que queda al siguiente paso es mirar la conformación de esos subsecretarios, pero sin duda el desafío está, porque la figura del ministro, desde el punto de vista político, sin duda es más fuerte, más preponderante que la de un subsecretario. Generalmente al revés, ¿no es cierto? El político, el ministro de la figura política, el subsecretario, que es el jefe de servicio, más técnico. Pero bueno, yo creo que hay que ver cómo se despliega este gabinete, darle la oportunidad de que enfrenten los distintos desafíos que tienen, y ojalá que le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, le va bien al país. Juan José, te quiero preguntar por el rol del viceministro de Economía. Tú estuviste en Economía con José Ramón Valente en la oficina GPS. Acá hay una tarea grande en Economía que tiene que ver con redefinir algunos procesos y mejorar todo lo que tiene que ver con la permisología. Otra tarea grandota que tiene que ver con facilitar la inversión de la parte de la minería. Y juntar las dos, o sea, a mí como que no sé si me deja muy conforme esta idea de tener como, no tener un ministro de minería full time. ¿Ah? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que se pueden, que es bueno que se manejen las dos tareas, las de economía y las de minería, desde una sola cabeza centralizada, o te gustaría más fuerza en cada una de ellas? No, mira, yo creo que se puede, efectivamente, porque el Ministerio de Minería, obviamente, da la importancia de que tiene la minería en el país, es una figura relevante, pero en la práctica, las palancas que van a mover el sector minero, y llámese simplificación de permisos, ambiente tributario competitivo, dependen de otras carteras. Entonces, claramente todos sabemos que esto no se dio un diseño inicial, sino que fue básicamente por el chascarro que hubo de la empresa, del futuro del ministro de Minería que habían elegido. Entonces, yo creo que se puede llevar bien una agenda desde economía, y es más, yo te diría que y nosotros desde Horizontal hemos propuesto que yo creo que Chile se vería beneficiado de un ministerio de las industrias en que esté, por ejemplo, agricultura, economía, minería, el mismo energía,
en la figura potente de un ministro de las industrias que le haga el contrapeso al ministro de Hacienda. Juan José, hablemos un poco de este documento que entregaron hace algunos días al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, denominado Permisos, Cambios Normativos pro Inversión. Como lo decía yo al inicio de la presentación, abarca 68 modificaciones legales, normativas en 4 áreas: medio ambiente, aguas, concesiones marítimas y también hallazgos arqueológicos. A ver si podemos profundizar un poco en el detalle de todo esto. Sí, sin duda. Primero les cuento un poco la génesis de este trabajo. Ya. Este trabajo partió hace 10 meses, bajo los radares, lo hicimos sin mucha publicidad, en conjunto el Centro de Estudio Horizontal y Pivotes, no sabiendo en ese entonces quién iba a ser el próximo presidente de Chile, pero sí con el norte de entregar un insumo clave para la futura administración. ¿Cuál es la gracia de este trabajo, a diferencia de otros? Es que no solamente decimos, mire, hay que arreglar esto, hay que, sino que fuimos un poco más allá y con lápiz y goma de borrar fuimos a intervenir los textos, las leyes, los reglamentos que estamos básicamente identificando y que hoy en día son una traba para la inversión o procesos que se podrían mejorar y entregar más certidumbre a los inversionistas. Entonces, con ese foco nos pusimos a trabajar con un equipo de abogados que redactaban las normas y también apoyado en en un grupo de 10 expertos en las distintas materias que tú mencionaste, Benja, agua, medio ambiente, concesiones marítimas y hallazgo arqueológico, con recomendaciones súper concretas. Entonces, le entregamos un documento básicamente con control de cambio al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Estaban súper agradecidos porque ese también es el espíritu de ellos, un poco emulando lo que hizo Federico Sturzenegger en Argentina, que llegó al ministerio con los cambios ya redactados. Ese era el espíritu. Pasar del hay que y de la propuesta como de alto nivel a tener un insumo concreto que se puede implementar. Esto se puede implementar perfectamente el primer mes de gobierno. Vamos a lo concreto entonces, Juan José. En medio ambiente, Eso. ¿qué proponen? Mira, medio ambiente básicamente estamos proponiendo cambios reglamentarios para volver al espíritu original de las declaraciones de impacto ambiental. Hoy día, yo creo que ustedes lo conocen, han reportado bien este tema, las declaraciones se han vuelto pequeños estudios de impacto ambiental. Y el origen de las declaraciones, como su nombre lo dice, era simplemente una declaración jurada de los proponentes de proyecto diciendo que no tenían impacto ambientales significativos, por lo tanto tú ingresas a esta declaración y puedes avanzar. Esto se dibujó completamente. Hoy día tú tienes que demostrar todos los impactos que no generas en una declaración. Entonces se terminaron volviendo pequeños estudios. Y para eso estamos proponiendo también, entre otras cosas, eliminar la participación ciudadana de las declaraciones de impacto ambiental. Otro tema también es que en la evaluación de impacto se consideren los beneficios ambientales de los proyectos, porque hoy día se ven solo impactos negativos ambientales, pero no se consideran los beneficios, por ejemplo, de todos los proyectos de energía renovable, desaladora, etcétera. También para proyectos de gran envergadura estamos proponiendo etapas tempranas para ver la viabilidad política y generar unos términos de referencia para ver si queremos o no el proyecto, porque no puede ser lo que ha pasado con Dominga. Un proyecto de tal envergadura, cientos de millones de dólares, miles de empleos, nos demoramos 10 años en decirle que no. Esto tiene que ser un no rápido y si es sí, un sí para siempre. Y también estamos básicamente dándole más atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental para que corte todas esas observaciones del organismo con competencia ambiental que se exceden de sus competencias. Aquí nosotros pusimos el caso ya hace meses, bien emblemático, del Hospital del Cáncer, que estaba siendo detenido porque se necesitaban refugios para las arañas y los insectos, o sea, a ese nivel. Pidiéndole cosas que a los proyectos que van más allá muchas veces de lo racional. En aguas, básicamente, fortalecer la figura de los prerevisores y todas las modificaciones de cauce, que básicamente muchos de estos cauces, por ejemplo, hoy día no están con agua. Generamos una tipología para que todas aquellas que no tienen impacto significativo puedan ser simples declaraciones juradas. Eso desatocharía mucho la labor de la DGA. Y en patrimonio, sí. Perdona la ignorancia. ¿Puedes explicar un poquito cómo el agua juega, qué rol, qué papel juegan las aguas en estos procesos de inversión?
Sí, hay básicamente dos grandes dimensiones, Pato. La primera, imagínate en obras hidráulicas grandes, un tranque de relave, una planta de energía hidroeléctrica. Obviamente eso es un permiso súper complejo y eso requiere tiempo, requiere análisis y las obras hidráulicas mayores. Eso nosotros no nos estamos pronunciando mucho, nos estamos pronunciando sobre otro permiso que es mucho más pedestre que tiene mucho menos impacto, que son las modificaciones de cauce. Muchas veces tú tienes que literalmente hacer un puentecito para pasar por un cauce, que muchas veces, por ejemplo, este cauce no lleva ni agua por los efectos de la crisis hídrica, y tú te entrampas porque son muchos los permisos, la DGA tiene muchos expedientes, y se va ralentizando todo. Entonces, ahí lo que hicimos fue generar una tipología, una especie de lista de criterios cuando esa modificación de cauce nos genera un impacto significativo. Obviamente, si tú vas a intervenir un río, eso está claro que tiene un impacto alto, pero muchas veces son acequias, son cosas de poco impacto. Generar una tipología para que tú puedas pasar por declaración jurada y así se avanza mucho más rápido. Juan José, respecto a las expectativas, también plazos, si estas propuestas avanzaran, ¿en cuánto tiempo podríamos ver efectos concretos en inversión y empleo? Esto es súper directo, Benja, porque son cambios reglamentarios la mayoría. O sea, tenemos el trabajo dividido en dos. Unos son cambios legales, que son 30 medidas, y las otras 38 son reglamentarias. Entonces, las legales obviamente tienen su propio proceso en el Congreso, que bien ya lo conocemos. Claro. Las reglamentarias, tú puedes entrar a Contraloría el día 1, si tú quieres, con estos cambios, y los cambios se podrían ver una vez que se toma razón del reglamento y se llevan a la práctica. O sea, el primer año tú podrías ver efectos concretos de estos cambios, y esto, acordémonos que muchos de estos cambios van de la mano con la implementación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que ya está en su proceso de dictación de reglamento. Entonces, si tú haces bien este trabajo, efectivamente el primer año tú puedes ver un cambio. Y se podrían ver servicios que con buenos revisores independientes, con un set de permisos pasados a declaración jurada, puedan ver acelerada su gestión, y obviamente va a tener un impacto directo en este problema que tanto nos aflige, que es la permisología. Juan José, ¿cómo lo recibió el ministro, no sé cómo se dice, entrante, el ministro de Hacienda, Quirós? Te lo pregunto en el contexto de que Ignacio Briones fue bien duro con la propuesta económica de José Antonio Kast, que en ese momento encabezaba Quirós, que no se podían, los 6.000 millones, que no se podía recortar. Fue bien duro, y ahora parece que se amigaron y fueron a entregar un informe, y me imagino que se deben haber limado las perezas, ¿o no? Sí, sin duda, tenía cierto componente político la reunión, producto de esas discusiones que se dieron en primera vuelta. Pero recordemos que esas discusiones, que si bien fueron álgidas y fueron bien agudas, siempre estuvieron en torno a las ideas. Nunca fueron discusiones, nunca fueron ataques personales, siempre fue tratando de poner las ideas por sobre las descalificaciones personales, y en un tema tan importante como en este caso eran, por ejemplo, la magnitud de los recortes fiscales. El tono de la reunión fue muy, muy bueno, fue un tono de colaboración. El ministro entrante, como aquí Benja nos dice que tenemos que referirnos, fue súper bueno, estaba muy contento, porque como te digo, aquí no llegamos con una minuta, o no llegamos con un PowerPoint o con el famoso hay que hacer esto, sino que pusimos un insumo concreto que él puede usar desde el día 1, así que él estaba súper agradecido. La reunión se dio en súper buenos términos, y su equipo también lo agradeció mucho, y seguimos ahora en coordinación para ver cómo podemos apoyarlo y para implementar estos cambios. Bien, Juan José Ovacha, director ejecutivo de Horizontal, te queremos agradecer como siempre tu disposición para conversar con nosotros aquí en el Más que Números. A ver si nos podemos contactar nuevamente un poquito más adelante a propósito de hablar de educación. Estaba leyendo una columna que publicaste ahí en Exante que estaba muy buena a propósito de la educación y la economía del futuro. Sí, muchos desafíos ahí en educación para la ministra entrante, así que desearles fuerza y ánimo con esta agenda. Ahí la dejamos para la próxima esa conversación. Gracias, Juan José. Que tenga un